Orar. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, de traernos aquí con bien. Damos gracias, Padre, por los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir. Padre, como los que han estado exponiendo, reconozco mis propias debilidades y al estar estudiando este tema he reconocido muchos aspectos en mi vida que he sido desafiado, Señor, y ha sido de bendición estudiar tu palabra más a profundidad en estos temas en específico, y es mi deseo que mis hermanos también sean bendecidos y animados, exhortados y retados. Amén. Bueno, vamos a poner algunas directrices para llevar a cabo este tema, este taller, con un poquito más de orden. Ya les decía de la pelotita, si les cae, por favor contesten, no se vale decir zafo. Les digo es zafo porque mis hijos dicen mucho zafo, entonces me van a estar escuchando quizás decir muchas cosas que dicen mis hijos. Seguramente cuando esté expresando las ideas que voy a estar comentando, me van a escuchar decir frases que quizás ustedes las expresarían de otra forma. Por ejemplo, es común escuchar "vamos a la iglesia". Yo sinceramente no me siento cómodo con esa frase porque me da la impresión de que indica que vamos a un lugar que identificamos como la iglesia. Yo prefiero decir "vamos a reunirnos con la iglesia". Pero sé que la intención es comunicar, creo yo. Espero no estar equivocado, que tratamos de comunicar que vamos a reunirnos con la iglesia. ¿Sí? ¿Sí más o menos explica eso? Aunque el machismo y feminismo pueden ser vistos en el área del matrimonio, también jóvenes y jóvenes, o sea, solteros, también pueden experimentar cosas así. Sin embargo, este seminario, este taller, va a estar enfocado en hombres casados, o al menos con la intención de casarse. ¿Aquí todos son casados? ¿Sí? Levanta la mano si hay alguien soltero. 1, 2. Ok, pues qué bueno que están aquí. De cierta forma, mi opinión personal es que no quisieron estar allá, entonces, qué bueno que están aquí. Bueno, mi taller, ¿saben cuál es? Machismo y ¿qué más? Y feminismo. Ok. Dice, el 8 de marzo en muchísimos países se celebra el Día Internacional de la Mujer. La intención es conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Como consecuencia de la caída, la imagen de Dios reflejada en el hombre, me refiero a varón y hembra, se ha distorsionado. Los roles que Dios asignó al hombre y los roles que Dios asignó a la mujer también se distorsionaron. El machismo es una distorsión de la masculinidad tal como fue diseñada por Dios. El feminismo es una distorsión de la femineidad como fue diseñada por Dios. Es de esperar que estas distorsiones se manifiesten visiblemente en el mundo caído. No es de sorprendernos que los hombres asuman que son mejores por el simple hecho de ser hombres. Asimismo, no es de sorprendernos que la mujer desee para sí el rol que Dios le ha asignado al hombre, sobre todo cuando hablamos de autoridad. Y autoridad me refiero con una connotación de mandar. Sí, decía algo similar Ricardo, si no decía Ricardo, creo que sí. Dice, si la sociedad quiere abordar el tema del machismo y el feminismo, debería reconocer dos cosas. Uno, en términos generales, el hombre ha abusado de su autoridad. ¿Quién decía esto? Era mi suegro, creo, ¿verdad? Era mi suegro. A lo largo de la historia podemos ver cientos de casos en todas las culturas donde el hombre ha abusado de su autoridad. No sé si se dieron cuenta, pero el año pasado un país árabe muy conocido fue noticia mundial porque le otorgó a la mujer el derecho de conducir un automóvil. Yo me pregunto personalmente, para mí sería muy difícil mi vida si mi esposa no pudiera conducir un automóvil.
En 1976, en un país de una larga tradición protestante, fue noticia, incluso escándalo, que una mujer haya terminado oficialmente un maratón. Un año antes, una mujer no se inscribió en el maratón, pero lo terminó. Dice la corredora que oficialmente no existían reglas que impidieran la participación de las mujeres. Sin embargo, en el transcurso de su carrera se encontró con resistencias de los organizadores por el hecho de ser mujer. Por otro lado, también hay que reconocer que el feminismo tomó bandera a causas sociales justas. Por ejemplo, el voto de la mujer. Hasta 1920 y tantos, aquí en México fue permitido que la mujer ejerciera su derecho a votar y a ser votada, que pudiera ser elegida para un cargo de elección popular. Acceso a la educación. No sé si han escuchado la frase, pues ¿para qué vas a la escuela si vas a estar en tu casa? Derecho a la propiedad privada. En muchas ocasiones las mujeres no tenían el derecho de tener una propiedad, de que la casa, el terreno estuviera a su nombre. Acceso a salarios iguales a los de los hombres. Estas luchas son justas y debemos reconocer que son realidades. Por otro lado, hoy es políticamente correcto hablar del empoderamiento de la mujer. Tengo muchísimos defectos, los que me conocen los conocen muy bien, o a lo mejor no tan bien como mi esposa. Y uno de mis defectos muy grandes, bueno, es mi interés por la política sí me interesa. No sé si han escuchado los anuncios de la actual legislatura federal. El eslogan, la frase con la cual la legislatura se presenta es: Cámara de Diputados, 54ª legislatura, la legislatura de la paridad de género. La Cámara de Diputados y senadoras, para términos prácticos, están conformados por igual número de hombres y de mujeres, algo nunca antes visto en México. Creo que estos puntos no son solamente válidos afuera en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Tanto el machismo como el feminismo pueden expresarse de formas visiblemente violentas. Por ejemplo, conocemos situaciones de abuso físico, golpes, abuso emocional, no eres digna de mí, abuso intelectual, ya lo decía hace rato, ¿para qué estudias si te vas a casar y estar en tu casa? E incluso abuso sexual de parte de los esposos hacia sus esposas. Por otro lado, el feminismo también se puede expresar de formas violentas. Dice, hace unas semanas hubo una marcha en la Ciudad de México, no sé si supieron de ella, y podemos entrar en polémicas sobre lo que pasó y bla, 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 no es mi intención, pero muchas de las expresiones que se expresaron decían: muerte a los hombres, mata a tu novio, muera el patriarcado. Espero no estar equivocado, pero creo que estas expresiones tanto de machismo y feminismo no son comunes dentro de la iglesia. Yo solamente he conocido de 2 casos. Uno sí supe que sí hubo golpes y el otro como que me dio la impresión de que quizás hubo golpes donde un creyente ha abusado físicamente de su esposa. Y digo esto con cuidado, no por presumir, quizás son unos 25 años que el Señor tuvo misericordia de mí, entonces en esos 25, 30 años he escuchado solamente 2 casos así. Le preguntaba a mi esposa y ella decía que escuchó 3, y mi esposa pues tiene más tiempo, digamos, en todo esto del cristianismo, ¿verdad? Nunca he conocido el caso de una esposa que se diga creyente que desee que su esposo se muera. Sin embargo, sí podemos encontrar actitudes que no muestran una feminidad bíblica o una masculinidad bíblica dentro de la iglesia, muy sutiles, pero igual de peligrosas o quizás más peligrosas. Estudiando este tema me encontré con la novedad de que soy bastante machista. Definiciones. Machismo, actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Feminismo, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para las mujeres. Dicen los que saben que los empleados bancarios, a los cajeros, a los que reciben tu dinero cuando vas al banco, los entrenan a distinguir billetes falsos conociendo muy bien cómo es un billete verdadero. Entonces,
En lugar de enfocarnos en el billete falso, feminismo y machismo, nos enfocaremos en los billetes verdaderos, masculinidad bíblica y feminidad bíblica. Machismo es la actitud de pensar que porque eres hombre eres superior a la mujer. El feminismo es un movimiento que tradicionalmente quiere los derechos que tradicionalmente se le han otorgado a los hombres. A lo mejor la definición no es la que ustedes tendrían, pero es la que me pareció más simple, porque para entrar no en tantos rollos y bla, bla. Mi propósito en este taller es ampliar un poco más lo que hemos visto en las plenarias respecto a los roles del hombre y la mujer, sobre todo en el matrimonio. ¿Dios es machista? La respuesta natural sería decir no, pero ¿podríamos probar eso con la Escritura? Porque en ninguna parte dice Dios no es machista, ¿verdad? Proverbios 32, 31 dice Dios no es machista, ¿verdad que no? No lo vamos a encontrar. Sin embargo, viendo algunos puntos de la Escritura a lo largo de todo el contexto del consejo de Dios, como lo llama Pablo, vemos muchos puntos que son bastante interesantes, que deberían dejar bien claro que Dios no es machista y la Biblia tampoco. Por ejemplo, la resurrección, enseñanza fundamental en la fe cristiana, fue anunciada por primera vez por mujeres. Notablemente quiero remarcar, ¿este es mi teléfono? ¿Está sonando? Notablemente quiero remarcar que este evento se menciona en los 4 evangelios. Y ellas fueron y comunicaron a los hombres, y los hombres no creyeron. La enseñanza más profunda con respecto a la verdadera adoración, adorar en espíritu, ¿qué sigue? En verdad fue enseñada a una mujer. El Señor Jesucristo se le enseñó a una mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? Priscila ¿y quién? Y Aquila. ¿A quién enseñaron Priscila y Aquila? ¿Se acuerdan? Apolos. Y normalmente de hecho creo que todas las veces se menciona Priscila y Aquila, como que de alguna forma Priscila tomó cierto, ¿cómo dijiste? Precedencia, liderazgo, no sé cómo decirlo, en el enseñar a Apolos. Dicen, algunas personas piensan que la carta de Hebreos quizás fue escrita por Apolos, sabe, pero de todas formas se menciona a Apolos como alguien interesante. También el mismo Pablo le reconoce su liderazgo, su servicio a la iglesia. La metáfora de la novia de Cristo, que es una mujer. El libro de Proverbios utiliza la metáfora de una mujer para hablar de la sabiduría. Mujeres son listadas en el Salón de la Fama. ¿Sí ubican el Salón de la Fama? Hebreos 11. ¿Alguien me puede decir alguna mujer que se lista ahí? Rahab, Sara. Aunque muchos relatos de la Escritura son protagonizados por hombres, la Biblia no oculta las terribles carencias de estos hombres, los resalta tal y cual como son. Por ejemplo, Rahab dice que era una prostituta, ¿verdad? Pero de David nos dice todo lo que hizo, ¿sí o no? Desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es clara al mostrar la igualdad de dignidad que el hombre. Y muchísimos más ejemplos hay en la Escritura donde podemos afirmar con la Escritura que Dios no considera inferior a la mujer. Porque este es un ataque muy directo. Dios es machista, la Biblia es machista, el mensaje de la Biblia es machista, y agarran por aquí, por acá, fuera de contexto. Pero cuando vemos todo el consejo de Dios, el valor que Dios le da a la mujer, te quedas wow. Pregunta: ¿toda la verdad que conocemos está revelada en las Escrituras? ¿Toda la verdad que conocemos está revelada en las Escrituras?
Sí, mi suegro estaba mencionando acerca de los cromosomas X y Y. Sí, no sé si se acuerdan, no voy a entrar en detalles y bla, bla. ¿Eso dónde está en la escritura? No está en la escritura, sin embargo es verdad. Los hombres tenemos cromosomas X y Y las mujeres tienen cromosomas XX. Entonces, no toda la verdad que conocemos está revelada en la escritura. Pero creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que lo que Dios ha revelado es suficiente para nosotros. Y no necesitamos, qué bueno que lo sabemos, la información de los genes, ¿verdad? Qué bueno que lo sabemos, pero no la necesitamos, por así decirlo. ¿Sí o no? La Biblia muchas veces expresa la verdad de Dios a través de mandatos, cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. Otras veces las expresa a través de principios que traen aplicaciones para nosotros. Y aquí es donde quiero tener un poquito más de cuidado, porque los principios cuando los aplicamos a nuestras vidas, obviamente van a ser muy diferentes a la vida de entre todos nosotros. Por ejemplo, yo tengo 37 años. ¿Alguien tiene más de 37 años? ¿Alguien tiene menos de 27 años? 37, ya me cambié la edad. ¿Alguien tiene menos de 37 años? Yo tengo 4 hijos. ¿Alguien tiene 4 hijos? Ok, mis hijos están entre 7 meses y 9 años. ¿Alguien está en sus hijos? ¿Todos? Ah, ¿verdad? Bueno, tú tienes 1, pero no son 4, ¿verdad? O sea, si se fijan, los contextos son muy distintos, ¿verdad? El hermano Chuy Padilla estaba diciendo hace rato que él toda su vida estaba en el campo. Yo nunca he estado, bueno, una vez fui a San Luis Potosí, ayudé a mi tío con unas labores en el campo y quedé molido, literalmente. Después, para consuelo mío, mi tío también me dijo que él estaba molido, entonces, bueno, no estaba tan mal, ¿verdad? Pero yo nunca he estado en el campo, ¿verdad? Entonces las aplicaciones de los principios sí pueden ser muy distintos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer? Hombres tienen pene, mujeres tienen vagina. Y aunque eso es cierto, la respuesta es demasiado simple. Aún aquellos que reconocemos que Dios creó hombre y mujer, podemos tener dificultad al hablar sobre los roles que Dios asignó al hombre y a la mujer, desde el aspecto doctrinal hasta el aspecto práctico. Ricardo estuvo hablando de identidad de género y Ryan estuvo hablando de humanismo. Una de las razones por las cuales el humanismo tuvo cierta fuerza es que salieron científicos que dijeron: la Tierra gira alrededor del Sol. La enseñanza oficial de la Iglesia Romana, porque no es católica ni apostólica, de la Iglesia Romana, es que el universo giraba alrededor de la Tierra. Y sale los científicos que vieron, que observaron las estrellas, que observaron, los planetas, que observaron el movimiento del Sol, y dijeron: eso que ellos están diciendo no es cierto. Sin embargo, en ningún lado de la Biblia se afirma que el universo gira en torno a la Tierra. Y de alguna forma eso le dio fuerza, poder al humanismo para decir: pues lo que la Biblia dice, pues vamos a cuestionarlo. Sobre identidad de género, por ejemplo, tengo entendido que el movimiento de identidad de género, no sé si se llamaba así, pero inició precisamente porque una niña quería jugar, por ejemplo, béisbol, y le decían a la niña: eso no, tú no puedes jugar eso porque eres niña. Juega con tus muñecas de mazorca o no sé qué, ¿verdad? Y en un lado de la Biblia, de manera muy simple, vemos que el hombre vista rosa o la mujer, no, al revés, que el hombre vista azul y la mujer vista rosa. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿No? ¿Mande?
Si nuestras bases doctrinales no están firmes en la palabra, nos van a tumbar. Es como si estuviéramos parados sobre la arena. No sé si han ido a la playa y llega el agua y se regresa el agua y la arena se mueve, incluso hasta te mareas, ¿sí o no? Cuando yo a mis pequeños me acuerdo que se pusieron, no, papi, me estoy yendo. No te estás yendo, te estoy agarrando, ¿verdad? Si nuestras bases doctrinales están firmes en estos temas, firmes en la palabra, no nos van a mover. Génesis 1, 26, 28, otra vez Génesis. Sí, otra vez Génesis. Ryan mencionaba ayer sobre el caso de su papá y cómo cuando le dio esta genicitis aguda, él tuvo una cierta reacción como que, ay, mi papá otra vez con sus cosas, ¿verdad? Y mi enfoque fue un poco, pues digamos, un poco parecido, pero pues algo parecido me pasó, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, al fin de cuentas, esto del Génesis que está haciendo mi suegro me va a ayudar a tener argumentos para poder debatir con los evolucionistas. Ahora sí les voy a mostrar evidencias de que la creación es cierta si la evolución no lo es. Porque uno de los grandes también defectos que tengo es que sí me gusta debatir. Me gusta confrontar ideas. Le comentaba a Lisa mientras preparaba este asunto que quizás una de las causas por las cuales estamos luchando en esos temas es por la falta de un estudio más profundo del libro de Génesis. Génesis 1, 26, 27, 28. Si tienen sus Biblias, si me quieren acompañar está bien, si no yo voy a leer. Y dice 1, 26, 27 y 28. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Esa palabra es importante. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿A quién le dijo Dios que dominara sobre la creación? A ambos. A ambos. Al hombre entendiendo varón y hembra. ¿Sí o no? A los dos les dice ejerced. Bueno, mi traducción dice así, ¿da? Ejerced dominio sobre los peces del mar y bla, bla, bla. Hay una clara distinción entre la creación de los animales y la creación del ser humano. La palabra hombre que se usa aquí es usada para hacer mención del ser humano como especie. No sé si la palabra especie realmente comunique lo que quiero decir. Pero que somos muy distintos a los animales, pero muy distintos. Eso de que tenemos perrijos y eso, pues es una cosa bastante interesante, ¿verdad? Versículo 27 dice: varón y hembra los creó. Hay una parte espiritual en nosotros que nos permite relacionarnos con Dios. Hay racionalidad en nosotros. ¿Se han puesto a pensar cuánto genio o creatividad requería para Adán para nombrar a los animales? Pues son muchas especies según su género. A lo mejor no son tantos como los que hay ahorita, pero son muchos. A mí se me van las ideas muy rápido. No creo que podría ponerles nombre a todos. Dice: hay creatividad en nosotros, existe en nosotros entendimiento de la moral. No sé si han escuchado, por ejemplo, que los pingüinos, dos machos cuidan una cría que perdió a sus padres, y entonces esos dos machos, como eso lo vemos en la naturaleza, pues eso también lo puede hacer el hombre, dos hombres criando a un bebé, ¿verdad? Como si fueran papá y mamá. Yo me quedo pensando, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Pero los leones, cuando toman dominio sobre otras manadas, matan a sus cachorros, literal, se los comen. Entonces, pues,
lo vemos en la naturaleza, vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos un entendimiento de la moral. Somos personas. Dios no es una fuerza cósmica como la fuerza. ¿Alguien sabe de Star Wars? Yo no. Yo nomás sé que existe la fuerza y que el lado oscuro de la fuerza. Bueno, pues Dios no es una fuerza cósmica que está en control de todo de una forma que no entendemos, sino que Dios es una persona, tres personas en uno. Se menciona que ambos, mujer y hombre, fueron creados con la finalidad de desempeñar ciertas funciones. Dios es relacional, ya lo decía mi suegro, sí lo decía mi suegro. Existen tres personas que se relacionan entre sí. Así las relaciones entre hombre y la mujer también muestran un aspecto más de la imagen de Dios. Sí, aquí noté algo que ya mencionaba mi suegro. La pregunta es muy obvia, es pregunta de sí y no. ¿Tiene el hombre más imagen que Dios? ¿Tiene el varón más imagen que Dios? ¿Tiene la varona más imagen que Dios? Los dos son iguales, ¿sí? Bueno, eso, la información queda bien grabada aquí, pero ya cuando vamos a la práctica, vamos a ver si es cierto. Si eres hombre, no te sientas que eres más que las mujeres, no lo eres. Si tienes hijas, enséñales que tienen el mismo valor que tus hijos. Nuestras esposas tienen el mismo valor que nosotros. Ni ellas son más valiosas, ni nosotros somos más valiosos. Vamos a Génesis 2, 16, 17, 18, 19 y 20. $2.15, ¿estamos ahí? Dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, y lo cuidara. Y le ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del huerto el conocimiento del bien del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Flamas, ¿estaba solo Adán? En el Edén. ¿Hasta dónde vamos? Estaba rodeado de animales. Sí, cierto, estaba rodeado de animales, sí, cierto, ¿verdad? ¿Estaba solo? ¿Y Dios no estaba con él? Vamos a seguir en el 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y daba del cielo, y los trajo el hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda la bestia, mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Esto es lo que quiere decir que Adán estaba solo. Él no tenía una ayuda idónea para él. Fer, a ver si la llego, a ver si no lo oye alguien. Si Adán ya ahí puse la respuesta. Si Dios le hizo a Adán ayuda, es porque Adán necesitaba ayuda, ¿sí o no? Ayuda, y ayuda idónea. Adán necesitaba ayuda para desempeñar las tareas que fueron mencionadas antes, que Dios le había asignado. Entonces, nosotros necesitamos la ayuda de nuestras esposas para desempeñar fielmente la tarea que Dios nos ha asignado. ¿Sí o no? En todos los aspectos. ¿De veras, Nomás no le pegues a mi compu. Necesitamos la ayuda de nuestras esposas. Yo le preguntaba a mi esposa: oye, ¿crees que está bien si cuando esté dando mi taller sigo en mi bermuda y en mi playera
y en mis sandalias, y me dijo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no sería bueno que hicieras eso. Y hace rato vi que Diego se subió y traía su sudadera y todo, y pues mira, ahí está Diego, ¿verdad? Y no, mejor ponte algo más, ¿verdad? Y está bien. Yo digo esto, mande, ayuda idónea. Yo desarrollo software, entonces todo el día estoy sentado frente a una computadora. Y hay una empresa en Guadalajara donde literalmente así nos dijeron, aquí no tenemos código de vestimenta, si tú te quieres venir en tus sandalias, en tus bermudas, en tu camisa de resaque a trabajar, no tenemos ningún problema con eso. Los que desarrollamos software nos sentimos muy cómodos haciendo eso. Anteriormente trabajaba en una empresa que se llama Jabil y ahí sí podías llegar con bermuda y con sandalias y no había problema. Por eso pongo el ejemplo. Génesis 3, la caída. Ahí iniciaron las distorsiones de los géneros. Génesis 3:16 dice, ya conocemos la historia, ¿verdad? No necesito repasar todo lo que pasó. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Se acuerdan la palabra dominio? Dominio sobre ti. 3:16, 4:7 nos ayuda a entender un poquito más esto acerca de tu deseo será para tu marido. ¿Conocen la historia de Abel y Caín? De Abel y Caín. Ya los mezclé los nombres, ¿verdad? Bueno, hay como que dos versículos que son como que paralelos que nos ayudan a entender esto de tu deseo será para tu marido y él tendrá su dominio sobre ti. Prácticamente lo que está diciendo es que la mujer va a codiciar lo que el hombre tiene. Tu esposa va a codiciar lo que tú tienes, lo que Dios te ha entregado a ti. Y el hombre va a querer someter a su esposa pasivamente o agresivamente. Autoridad. También vemos en estos versículos, no lo menciona literalmente, no lo menciona explícitamente, pero implícitamente vemos que Dios le dio autoridad a Adán. Ya lo mencionaba mi suegro, Adán fue creado primero. Ya se me están secando los labios. Adán fue quien nombró a los animales, Adán fue quien nombró a Eva. Dios le dio a Adán la tarea de cultivar y cuidar del huerto. Oscar, en una palabra, autoridad, dominio, échala. Hermano Toño, en una palabra, autoridad. ¿Cómo? En una palabra. Responsabilidades más altas. No fue una palabra, pero fue una frase bastante clara. Dice el diccionario, autoridad. Facultad, facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Eso es lo que el diccionario dice que es autoridad. Y lo tenemos en nuestro trabajo, ¿sí o no? Yo me acuerdo que hace como unos 10 años, había un relajo en un almacén. Había muchas cosas desordenadas y bla, bla. Y llegó mi jefe, que está en autoridad sobre varios gerentes. Y esos gerentes a su vez están en autoridad sobre algunos más ingenieros. Y él se puso a decir, no, pues tú acomoda esto, llévate esto por acá, tira esto, bla, bla. Y a mí me habló y me dijo, me encontró unas licencias de software y me habló, oye, ¿esto qué onda? Esto si te sirve, revísalo si te sirve. Porque es lo que hago ahí en Flexo. Pero me acuerdo bien, me quedó bien marcado
que lo que hizo mi jefe es que se subió a una escalera que tenía una plataforma y desde ahí, mandando. Y esa es la connotación que normalmente tenemos con respecto a la autoridad, mandar o gobernar a los que están subordinados a nosotros. Cuando yo entré a trabajar a Flex, me acuerdo que me decía mi jefe, yo nunca había tenido gente a mi cargo en mi trabajo, entonces para mí sí fue una lucha. Y me dijo bien claro, mira Pepe, tú tienes un dedito mágico. Con este dedito mágico tú le puedes decir al técnico que mueva esto y él lo va a mover. Con este dedito mágico tú le puedes decir a tu otro técnico que lo que el otro puso acá, que lo ponga del otro lado. Tú tienes ese dedito mágico aquí en Flex. Hazlo, úsalo. Sin embargo, para Dios la autoridad no necesariamente es eso. Es mucho más que eso. En Lucas 22, 24, 25, 26 y 27 son pasajes muy conocidos. Yo creo que la mayoría de los que hemos estado aquí los conocemos. Lucas 22, 24 dice: se suscitó también entre ellos, está hablando de sus apóstoles, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. ¿Se acuerdan quién se enseñorearía de la creación? Adán. Según tengo entendido, la única ocasión en las cuales con connotaciones positivas se habla de enseñorear es en Génesis 1. En otras connotaciones la Biblia no utiliza la palabra enseñorear en connotación positiva. Siempre lo hace en una connotación negativa. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a Juan el Bautista? Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El mismo Señor Jesucristo reconoce algo en Juan. Dice, pero para que no se crean tanto, lo pone en su verdadera perspectiva. ¿Se acuerdan que les había dicho que quizás yo expresaría frases que quizás ustedes no las expresarían de la misma forma? Bueno, ahí les van 3. Ejercer autoridad sobre mi esposa. Pues definitivamente nunca voy a expresar eso. Bueno, espero. Ejercer servicio hacia mi esposa. Quizás me siento más cómodo con eso. Pero a lo mejor suena como trabalenguas. Bueno, estás diciendo lo mismo. Pero yo preferiría decir ejercer autoridad hacia mi esposa. Prefiero usar esta última, quizás porque esto me dé pie para que alguien me escuche decirlo y quiera corregirme y dice, no es hacia, es sobre. Y entonces me daría oportunidad de comunicar el Evangelio. Sí, el Evangelio. ¿Se acuerdan que mi suegro decía que uno de los propósitos del matrimonio era reflejar qué? La imagen de Cristo y la iglesia. Sirve a tu esposa, hermano, incluido tu dinero. No me contesten, esto sí no me contesten. ¿Cuántas personas saben cuáles son la totalidad de tus ingresos? En mi caso son 2. Mi esposa y mi patrón. Nada más, porque él fue el que autorizó cuánto voy a ganar. Nada más. A lo mejor ustedes tienen a bien contárselo a alguien más, yo no. A lo mejor en eso estoy mal y ya después me platican por qué estoy mal, ¿verdad? Pero si tu esposa no conoce lo que ganas en su totalidad, difícilmente vas a poder hacer un presupuesto con ella.
Y acuérdate, hermano, el dinero que ganas con el sudor de tu frente o sentado todo el día tirando código es para el servicio de tu familia. Si hay de repente te queda para que te compres un estéreo más chido, qué chido. Yo últimamente he estado batallando con esto. Los que me conocen saben que tengo un carro bastante grandote, bastante feo y bastante viejo. Es de 1991. Por ahí Flamas una vez me ayudó a reparar algo, ¿verdad, Flamas? Y de recién que lo compramos le preguntaba, oye, Flamas, esto y aquello. Es un Cutlass. Es un Eurosport y literalmente está clasificado como un coupé. Háganle como quieran, díganme lo que quieran, es un coupé. Le faltan 3 años para que sea clásico. Bueno, sinceramente he estado considerando invertirle cierta cantidad de dinero para que el carro se vea mejor. La pintura son como 10,000 pesos, la tapicería son como otros 10,000 pesos. ¿Realmente los necesito? No. ¿Realmente los necesito? No. El carro tiene la funcionalidad de llevarme a mi trabajo y de regresarme a mi trabajo. Ha salido bueno el carro y nunca nos ha dejado en carretera ni nada por el estilo. Y yo aunque esté feo, la verdad, aunque esté feo, y los que van sentados atrás, pues les da mucho calor, pues como yo no voy sentado atrás, pues a mí no me afecta tanto, ¿verdad? Otra cosa que veíamos en Génesis es que Dios le dio a Adán el rol o la tarea de cuidar. Y la palabra cuidar aquí literalmente significa poner un cerco alrededor, una protección, para proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. Hace como un mes, no sé si se acuerdan, hubo un tiroteo, uno de tantos, en un país allá en el norte. En esa historia estaba leyendo que uno de los hombres que estaba en este supermercado, en Walmart creo, vio que el tirador le iba a tirar a su esposa. Y este hombre, como en sus 60s, se puso entre el tirador y su esposa. Los impactos los recibió él. Él murió días después. ¿Hay alguien aquí que literalmente haya puesto su vida para protección de su esposa? Sálvese quien pueda. Mi papá en una ocasión sí lo hizo. Me acuerdo que cuando llegamos a Manzanillo, vivir a Manzanillo, mi hermano y yo nos sentaron en una tablita de estas para que estuviéramos en las olas. No sabíamos nadar, él tenía 10 años, yo tenía 11 años, estábamos pequeños, no sabíamos los dos nadar. Nos metimos en la tablita, sin querer, pues nos fue llevando, al punto en que ya no podíamos salir. Mi papá no sabe nadar, al día de hoy no sabe nadar, y en ese momento él se metió, y yo lo veía con una cara de miedo, pero se metió. Caray, pensé que no iba a llegar con eso. Bueno, regresando. Mi suegro ya lo mencionaba acerca de la responsabilidad. No está en Génesis 2, pero lo vemos implícitamente en Génesis 3. No dice explícitamente Dios hizo responsable a Adán. Ese texto no lo encontramos en la Biblia. Pero sí vemos que Dios va con Adán y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú. No tu esposa. Dios no sabía dónde estaba Adán. Sí sabía, pero le está como que, no sé, algunos piensan como que le estaba dando una chance a ver si recapacitaba el cuate, y a lo mejor pues, no sé si han escuchado de este término de hombres, no, adolescencia, ¿qué? Adolescencia, ¿cómo le llaman? Adolescencia
No me acuerdo cómo le llaman, pero es la actitud de los hombres que quieren seguir siendo adolescentes y continúan teniendo actitudes o hábitos de adolescentes, aun cuando ya se espera de ellos que no se comporten así. No sé si esto se ha catalogado dentro de eso, pero una de las cosas que a mí me gustan son los cómics, y en los cómics hablan de universos paralelos. Yo no sé qué hubiera pasado si Adán hubiera reconocido, si cierto fue mi culpa, pero el chiste es que no lo hizo. Lo que tú hiciste, mira, ¿verdad? Le dice, la mujer que tú me diste. Pero Dios hizo responsable a Adán. Entonces, ¿a quién le preguntó Dios sobre el asunto de la manzana? No es cierto. Es que no era una manzana. Pónganme atención. Y caíste. El esposo es el responsable ante Dios de lo que sucede en su hogar. Literalmente. Nosotros somos los responsables de lo que pasa en nuestro hogar. Pregunta: ¿dónde, me refiero a lugares, se puede expresar los roles del hombre y la mujer? ¿Dónde podemos expresar que somos hombres? ¿Dónde podemos, las mujeres, dónde pueden expresar que son mujeres? ¿Dónde? Me refiero a lugares. A todos, de rebote. De rebote no vale, como el chiste. En todos lados, ¿sí o no? En el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, para aquellos que vamos al gimnasio. ¿Qué? Prácticamente en todos los lugares que Dios nos ha puesto a cuidar. Pero yo quisiera cambiar esa pregunta. No quisiera expresar esta pregunta en términos de lugares. Quiero expresarla en términos de relaciones. ¿Con quién podemos expresar nuestra masculinidad? Y las mujeres, ¿dónde pueden expresar su femineidad? ¿Con quiénes? ¿En el matrimonio nada más? ¿No hay límite? ¿Sí o no? Ahora, no sé si lo han notado, pero Génesis habla de cultivar y de cuidar, ¿qué? El huerto, literal. O sea, pareciera que la labor del hombre está relacionada con su área laboral. Esta línea de pensamiento, aunque parece lógica, está carente de más detalles que son mencionados en todo el consejo de Dios. Por ejemplo, Efesios 5:29 habla, dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ezequiel 34, Dios reprende fuertemente a los pastores por no proteger a las ovejas. Entonces, creo que la masculinidad bíblica no está expresada en función si podemos reparar un motor. ¿Alguien puede aquí reparar un motor en flamas? ¿O construir una casa? ¿Alguien aquí puede construir una casa? Bueno, eso es bueno saber. O si eres sabio en el manejo de herramientas, o si eres muy hábil para conducir, o si eres muy bueno para proveer un chivo considerable a tu casa, o eres experto en encender el carbón de la carne asada. La masculinidad bíblica está expresada en función de nuestro carácter expresado en el trato hacia nuestra esposa. Vimos que una forma de expresar nuestro trato es violento y agresivo. La otra forma de expresar este carácter es mostrar pasividad en las responsabilidades que Dios ha dado. ¿Quién es el responsable de traer el sustento a la casa? ¿Nosotros o nuestra esposa? ¿Y está mal que nos ayude?
No, pero nos ayuda, ¿sí? Yo lo considero así. Mi esposo el año pasado estuvo recibiendo un salario por dar unas clases. Lo considerábamos un bono, porque no siempre lo íbamos a tener, ¿verdad? La responsabilidad sigue siendo mía. Si ella puede proveer, qué bueno, es un bono. Hay quienes el bono de sus esposas es muy grande y qué bueno. O ha estado durante mucho tiempo y qué bueno, está bien. ¿Quién es el responsable de la educación de tus hijos? ¿Nosotros o nuestra esposa? Nosotros principalmente. Ayer Ryan hablaba sobre educar en casa. Nosotros hacemos eso, educar en casa. Y nosotros, no sé si saben, pero por los que no saben, estoy casado con una mujer que es de Estados Unidos, es gringa. Entonces usábamos un material que ella conoce, que es de Estados Unidos y que lo traíamos de Estados Unidos, y nos era complicado a veces con los tiempos realmente poderlo tener a tiempo para iniciar el ciclo escolar, y cada año era una batalla, además de que era más caro. Entonces, una conferencia, pláticas, no sé qué, sobre escuela en casa hace como un mes, y fuimos. Yo iba sinceramente con la intención de poder ver si había un material disponible en español que pudiéramos tener accesible y rápido para nosotros para poder continuar esto y que esto no sea un estorbo, una impedimento para iniciar las cosas bien, ¿verdad? Y llegamos, y sí, había ahí un módulo, muy buen material. Mi esposa lo conocía, me dijo, mira, yo no sabía que ellos tenían material en español, lo conozco que existe en inglés, yo no sabía que lo tenían en español, y el material está muy bueno, tiene muy buena producción, por así decirlo, o sea, está bonito, está atractivo, los niños yo creo que sí les gusta, porque el otro que usábamos, la verdad, estaba también muy bonito, ¿verdad? Y dije, ahí está, lo encontré lo que necesitábamos, ya proveí, bla, bla, bla. Pero ayer Ryan mencionaba, ¿ya lo revisaste? Yo no lo he revisado. Estoy confiando, estoy asumiendo que como estuvo ahí y es una marca reconocida y tienen su renombre, bla, 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 ya estoy asumiendo que está bien, pero yo no lo he revisado. Es mi responsabilidad revisar esos libros. ¿Qué es lo que hay en esos libros? ¿Quién es el responsable de la seguridad en tu casa? ¿Nosotros o nuestra esposa? ¿Quién es el responsable de equipar a tu familia para saber distinguir la verdad de la mentira? ¿Tu esposa o la iglesia? Nosotros, la iglesia no. ¿Quién es el responsable de que tu familia asista puntualmente a la reunión del domingo en la iglesia? Hace algunos años, creo que nada más teníamos dos mocosos, dos chilpayates, todo y dos mocosos. Y vivimos cerca de donde está la iglesia, bueno, el lugar donde nos reunimos, otra vez, toma. Vivimos cerca, caminando llegamos como en 7 minutos, caminando, entonces en carro pues llegamos más rápido, y ese día íbamos tarde. Y yo le iba diciendo a mi esposa, pues necesitamos hacer algo para poder llegar temprano. Lo que realmente le estaba diciendo es, oye, pues ponte las pilas. No, si es necesario planchar, yo plancho. Si es necesario levantarme para preparar el desayuno y que desayunen los niños, porque yo no desayuno, pero ellos sí, pues yo lo preparo. Digo, tiene que prepararse ella, preparar los niños. Y se ponen, no sé qué les pasa esos días, o a lo mejor es porque yo siento la presión y siento que están más fuera de control, pero la responsabilidad es mía. Si es necesario que yo planche la ropa que ellos se van a poner para que vayan el domingo puntuales a la reunión, yo lo hago. ¿Quién es el responsable de que tu familia asista puntualmente a la reunión de oración de la iglesia? A la reunión de la iglesia el domingo sí, pero la reunión de oración, pues estoy trabajando. Tú, yo, nosotros somos los responsables de llevar a nuestras familias puntualmente a las reuniones de la iglesia. Y esto no lo digo el ánimo, como decía, le iba a decir, como le dicen su apodo, pero como Ricardo, con el ánimo de ser legalistas y de señalar y bla, bla, bla. Pero sí muestra prioridades en nuestras vidas. ¿Quién es el responsable de dirigir la adoración en tu hogar? Nosotros.
Tenemos estos tiempos con nuestra familia donde regularmente nos reunimos para adorar a nuestro Dios. ¿Qué pasaría si no tuviéramos acceso a una iglesia local? Plantamos una, pero en el proceso, bueno, pero si no estamos teniendo esta reunión, tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Pero si no lo estamos haciendo, lo vamos a hacer cuando tengamos la necesidad, va a ser más difícil, ¿verdad? Y ya para cuando el tiempo pase, ya para nuestros hijos va a ser extraño. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Sí o no? Yo caí en cuento de esto porque si íbamos puntuales a la reunión de oración, llegábamos a las 8, bueno, antes acomodábamos las sillas, bla, bla, bla. Pero mis hijos estaban inquietos, en parte están pequeños, ¿verdad? Pero también caí en la cuenta, bueno, hacen esto porque esto no lo hacemos regularmente en casa. Regularmente en casa no nos tomamos un tiempo para orar como familia. Entonces no se crea ellos el hábito y cuando llegamos a la reunión de oración una vez a la semana, pues quiero que ellos hagan lo que en casa no hacen, no tiene sentido. ¿Cuándo fue la última vez que enseñaste intencionalmente alguna de estas verdades que Dios te ha revelado a ti, a tu familia? Nuestra familia puede reconocer que nosotros intencionalmente hemos provisto la iniciativa en los temas mencionados. ¿O hemos dejado que nuestra esposa, la iglesia, el gobierno o alguien más sean quienes hayan tomado la iniciativa en estos temas? Esta es una forma de machismo. Como yo soy el que toma la responsabilidad, pues bueno, esa se la delego a ella totalmente y yo me desentiendo de eso, ¿verdad? Lo que nos hace hombres bíblicamente hablando es si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de liderar, proteger y proveer a nuestras esposas e hijos. No hacemos todo, es cierto. Yo llego del trabajo y no me pongo a limpiar toda la casa. Eso es cierto. También estaría mal, creo yo que estaría mal. Pero pues, sí me ayudo a arreglar, ¿sí o no? Sí me ayudo sí me arrimo a ayudar en algo. No, eso creía. Eso creía. Bueno, eso es parte de la masculinidad. Feminidad está un poquito más corto, entonces vamos a ir un poquito más rápido, está un poquito más corto. Dice 1:26. Bueno, esto ya lo vimos. Vimos que necesitamos la ayuda de nuestra esposa. Ya vimos, tú y yo necesitamos la ayuda de nuestras esposas para cumplir fielmente el llamado de Dios. Por otro lado, no sé si a ustedes les pasa, pero reconocer que necesitamos ayuda no es natural en nosotros quizás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé si les ha pasado que cuando están medios norteados en la ciudad y no saben cómo llegar bien a donde... Y la esposa pues pregunta ya mero, ¿verdad? Ya mero que voy a preguntar cómo llegar, ¿sí o no? Y ahorita le pregunto a Google Maps, ¿verdad? Pero pues Google Maps es mi teléfono, entonces es mi herramienta, ¿verdad? Ya no me siento tan mal, ¿verdad? Pero preguntarle a alguien más, no, mejor pregúntale tú, ¿verdad? Que no se vea yo que está perdido. Sin embargo, nuestras esposas no son nuestras sirvientas. ¿Podemos prepararnos de comer? ¿Podemos preparar comida para toda nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que lavamos el baño? Si no te sirven la comida, ¿no comes? ¿Cuándo fue la última vez que planchaste tu ropa o la de tu familia? Cuando llegan visitas a la casa, ella es siempre la que sirve el café, las galletas y todo eso. Oye. Hay que recordarla. Vuelvo a mencionar esto de las finanzas, porque esa es un área muy importante para nosotros. No ocultar lo que
ganamos a nuestras esposas. Parafraseando el libro de Amós, dice: andarán dos juntos sin que estén de acuerdo, una sola carne. Lo que yo gano, que ella sepa totalmente cuánto gano. Claro, es parte de, ¿no? Las leyes en México dicen que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. ¿Sí saben eso? ¿Sí? ¿Mande? ¿No lo sabía? ¿Mande? Recientemente, antes la ley sí decía que si el gobierno te acusaba de algo, ibas a la cárcel directamente. Pero hace como unos 3 o 4 años la ley cambió y dice que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, como pasa en las películas gringas, ¿sí o no? Eso dice la letra, pero en la práctica las cosas no son así, ¿sí o no? Si Adán fue llamado a liderar y ella fue llamada a ayudarle a Adán, ¿eso implica que Adán tenía un cargo más importante que Eva? No. Humanamente hablando, el razonamiento detrás de pensar que el llamado de Adán es más importante, porque tenemos muy metidos nosotros estos temas o estos conceptos malos de sobreautoridad. Pero si los vemos como lo ve Dios, realmente no es eso. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia con respecto a este tema. Por ejemplo, 1 Corintios 11:3 dice: quiero primero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Quién es la cabeza de Cristo? ¿Es Cristo inferior que Dios? No, ¿verdad? En el proceso de salvación o en la obra de salvación, dicen los teólogos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, y cada uno lleva una función distinta en la obra de salvación. El hecho de que lleven funciones o roles distintos en el proceso de salvación, ¿los hace inferiores a los otros? No. Son iguales en esencia, aunque tienen distintas funciones. Aunque yo tengo unos roles definidos por Dios en mi matrimonio, eso no me da a mí un rango, un estatus mayor. Otro aspecto es con respecto a la sumisión, y tenemos este concepto, o se maneja este concepto de que la sumisión es sinónimo de inferioridad. Efesios 5:22 al 32, yo creo que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Cristo amó sacrificalmente a su esposa, la iglesia, y es el ejemplo que tenemos nosotros. Y a la esposa se le pide que se sujete ¿a quién? A su marido. ¿Cómo? Como a Cristo. Como a Cristo. Entonces nos da el ejemplo de la relación Cristo-Iglesia. Me parece muy interesante que Pablo utilice estos conceptos tan cargados de tanta teología para mostrarnos algo muy práctico para nosotros, y no es la primera vez o no es la única vez que lo hace. Efesios 2, no sé si alguien lo conoce, cuando habla de que Cristo Jesús, ¿qué hizo? Efesios 2, ¿nadie? Efesios 2. Es de Filipenses, perdón, tienes razón. Es que aquí estoy leyendo Efesios, no es cierto, es Filipenses 2. Por eso. ¿Qué hubo? Y ahí Pablo, antes de empezar a hablar de este tema tan teológico, tan cargado, dice que consideremos a los otros como superiores a nosotros. Y entonces nos dice, para que quede bien claro qué es lo que quiero decir, despliega todo un tratado de teología ahí grandote, ¿verdad? Para mostrarnos algo muy práctico en nuestras vidas, recurre a estos conceptos muy teológicos. Bueno, pero vemos a Dios sujetándose a Dios, ¿sí o no? Pues bueno, tiene sentido. Pero también vemos al Señor Jesucristo sujeto a alguien más, ¿se acuerdan? A sus papás, ¿se acuerdan? Estaba sujeto a ellos. ¿Cristo Jesús era inferior a José y María? No, y nadie se atrevería a decir eso, ¿verdad? Pero Él se sujetó a ellos. Se sujetó a ellos.
¿Sí o no? Sumisión bíblica no es lo mismo que inferioridad. El ejemplo indiscutible es Cristo Jesús. Lo que nos hace hombres bíblicamente es si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de liderar, proteger y proveer a nuestras esposas para que voluntariamente nuestras esposas afirmen, reciban y fortalezcan nuestro liderazgo hacia con ellas y nuestros hijos. Hay una frase muy conocida, no sé realmente si sea cierta o si es parte de la cultura popular, uno de estos proverbios 32, 33, algo así, que dice: la mujer fue hecha de la costilla del costado de Adán, no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. ¡Ay, qué chiste! Sin embargo, es muy cierta esta frase, toda esta frase, ¿no? Realmente no sé si es de autoría de alguien más o si nomás es parte de la cultura popular. ¿Cómo se ve la masculinidad y feminidad bíblica en el hogar? 1 Pedro 3:7 dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Dice ahí la primera frase: convivid de manera comprensiva. La palabra comprensiva, según entendí, viene de la palabra noxis, que tiene que ver con conocimiento. Entonces las preguntas que tengo aquí es: ¿conocemos a nuestra esposa? ¿Sabes cuándo nació? Agua si no, Agua si no. ¿Conoces el color favorito de su esposa? El rojo, alguien dijo por ahí. ¿Saben cuáles son sus deseos, miedos o frustraciones? ¿Saben qué le gusta y saben qué no le gusta? ¿Saben qué la hace sentir amada y cuidada al final del día? Miren, saben que mi esposa es de Estados Unidos. Entonces, pues yo no soy de Estados Unidos y pues mi inglés no se escucha muy bien, ¿verdad? Aunque sí lo puedo entender y a lo mejor puedo expresarlo, pues mi inglés no se escucha muy bien y jamás se va a escuchar muy bien. Entonces, ¿alguien que sepa cómo se escribe esposa en inglés? Wife. Y así yo le digo a mi esposa, wife. Wife, W-I-F-E. Y yo le digo, desde que nos casamos, wife. Y ya se me quedó. Mi esposa prefiere que le llame Mary, se llama Mary. Muy difícilmente me dirijo a ella sobre cómo Mary. Incluso si la veo de lejos y quiero hablar, le digo, wife. Y voltea, ya están mis hijos, le dicen cuando la están buscando en el súper, wife. Y voltean. ¿Sí se fijan? Que realmente tomo la iniciativa de cuidarla y de que se sienta amada. Sus fortalezas, conocen en qué áreas son fuertes ellas, conocen sus debilidades, conocen qué está estudiando ella hoy o esta semana acerca de la Biblia. Voy a decir esto con mucho cuidado porque no quiero expresar cosas que no son. Mi mamá me enseñó a hacer muchas cosas, prácticamente todas las labores de la casa. Entonces, hacer las labores de la casa para mí no implica una lucha contra mi orgullo como hombre. Fui educado desde pequeño a hacer las labores de la casa. Hay cosas que no me gusta hacer, lavar el baño no me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí disfruto hacer, por ejemplo, lavar los trastes, lo disfruto. Entonces, para mí es muy fácil llegar a mi casa y que mi esposa esté preparando la cena y empiezan a salir trastes, ¿sí o no? Entonces yo empiezo a ayudar a lavar los trastes para que cuando terminemos, pues esté lo más ordenado posible, ¿verdad? Mi esposa me dijo, yo prefiero que llegues y te sientes a platicar conmigo. Si hay chance después de que lave los trastes, está bien, pero yo prefiero que llegues y te sientes a platicar conmigo. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué es lo que hice yo? ¿Es algo que ya domino? ¿Es algo que ya hago todos los días? La verdad no. Incluso a veces hago concha y agarro la computadora y me pongo ahí en la barrita donde está la cocina y empiezo a trabajar mientras tenemos esta
plática. Hasta me llega a preguntar, ¿estás muy ocupado? Pues sí, ¿verdad? Ya te estoy mostrando que tengo mi computadora abierta, que sí estoy muy ocupado, ¿verdad? Para escuchar. ¿Mande? ¿Era sarcasmo? Dice ahí como vaso más frágil, aunque seguramente la palabra frágil aquí tiene una connotación de fragilidad física. En general, los esposos somos más fuertes físicamente que nuestras esposas. Creo que en el sentido mucho más amplio, creo que el sentido es mucho más amplio que la fuerza física. En un sentido más amplio, Pedro nos está diciendo que no tomemos ventaja de las áreas donde sabemos que nuestra esposa es frágil. Miren, por ejemplo, mi esposa no se siente cómoda con la carrilla. A mí sí me gusta. Pero a mi esposa no le gusta. Ni que le digan a ella, ni estar en un ambiente donde, aunque ella no esté recibiendo carrilla, esté pasando carrilla, ¿verdad? Se siente incómoda. Creo que ella muy fácil puede notar cuando ya la carrilla va ahí por otro lado. Entonces yo considero, bueno, pues carrilla light pues no está tan mal, ¿verdad? No tomemos ventajas. Sabemos que son incómodas para ellas, ¿verdad? Son áreas. Por ejemplo, otra área donde yo estoy batallando bastante es, mi esposa me pide que cuando vaya a la casa le avise. Y eso lo hace esto con la intención no de saber dónde ando o algo así, ¿verdad? Sino pues para tener ella preparadas las cosas. De alguna forma a ella le gusta tener preparadas las cosas para cuando yo llegue y que bueno, ¿verdad? Yo le he dicho muchas veces, para mí no es problema si la casa no está limpia o si la casa no está la cena, realmente para mí no es la gran cosa. Cenamos quesadillas, no hay ningún problema. Si hay muchos trastes, no hay problema, o sea, realmente no. Mi paladar no es muy exigente, con pizza, sándwich y quesadillas podrían alimentarme, se nota, ¿verdad? Muy fácilmente durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, mi paladar no es tan exigente, pero ella se estresa. Entonces, yo mejor le aviso, aunque yo sé que realmente es no la gran cosa, para que ella no se estrese. Antes decía, bueno, no le voy a avisar para que se estrese poquito y mira, realmente ya viste que no es la gran cosa, ¿para qué te estresabas, verdad? Bueno, mejor le aviso y busco otras maneras de comunicarle, enseñarle que eso para mí no es la gran cosa. Seguramente situaciones similares estarán pensando en sus casas. Con respecto a las decisiones, el responsable en todos los aspectos de nuestras casas somos nosotros. Tomamos decisiones activamente o pasivamente. ¿Significa eso que nosotros vamos a tomar unilateralmente todas las decisiones? No. Necesitamos la ayuda de nuestras esposas para la toma de decisiones. Sin embargo, recordemos esto siempre, la responsabilidad por la decisión tomada activamente o pasivamente es mía. Hace algunos años yo le decía a mi esposa, hay que comprar una secadora. Hay que comprar una secadora. Y ella me dijo, no, mira, mejor con ese dinero podemos pagar a alguien para que venga a ayudarme, bla, bla. Bueno, no la compramos. Y ahora nos dimos cuenta que sí necesitamos la secadora, pero la decisión la tomé yo. Yo tomé la iniciativa de querer comprar una secadora y ella me dijo que no, que mejor otra forma, pero la decisión la tomé yo. Y ahora estamos batallando porque nos falta la secadora. Y ese es un ejemplo, por así decirlo, muy... Pues bueno, una secadora, pues ahí está el sol, ¿verdad? Hace algunos años tuvimos una situación delicada ahí con una de mis hermanas, estuve viviendo en la casa. Yo no tomé activamente decisiones con respecto a su permanencia en la casa. Y eso sí tuvo unas afectaciones ahí entre mi hermana y nosotros, y mis papás y nosotros. Nunca se ha mencionado el tema y creo que todo el asunto está restaurado y bla, bla. Pero si algún día llega a pasar, la responsabilidad fue mía. La responsabilidad fue mía. En los dos casos, digamos que pasivamente yo tomé la decisión de no hacer nada y yo soy el que debe asumir las consecuencias. Decía Ricardo una forma en que pudiéramos enseñar a nuestros hijos a que... La pregunta 2, ¿cuál era? Ya ni se acuerda, Ricardo.
Que asumir las consecuencias. No, era otra que la de las amistades, no me acuerdo. Eso. Asumir las consecuencias de pararnos en una postura bíblica, porque lo vamos a ver allá afuera. Todavía no nos llega a esos casos, pero probablemente nos va a llegar allá afuera. Bueno, pues una manera muy práctica de enseñarles a nuestros hijos es que ellos vean que nosotros asumimos la responsabilidad de lo que decidimos. Si la decisión fue sabia, gloria a Dios. Si la decisión no fue sabia, la responsabilidad es mía. Yo asumo las consecuencias de la decisión. Ay, qué bueno que ya casi terminamos. Dice aquí, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos acerca de masculinidad y feminidad bíblicas? Y aquí confieso que sinceramente me quedé así como que, caray, ¿ahora qué voy a decir, verdad? Porque, bueno, ahorita vemos que. Principio general, y esto yo lo saqué de mi esposa, le pregunté a mi esposa, ¿cómo enseño a mi hija a que muestre su feminidad bíblica? Porque a mi hijo, pues bueno, lo pongo a cargar cosas, ¿verdad? Para que más fácil, ¿verdad? Pero a mi hija, bueno, principio general, cultivar en nuestros hijos aspectos que animen su masculinidad. Cultivar en nuestras hijas aspectos que animen su feminidad. Bueno, ese es el principio general, pero en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Porque nuestra cultura tiene categorizadas las tareas en el hogar para hombres y para mujeres. No sé si todavía, pero cuando llegamos a Manzanillo por ahí en 1994, me acuerdo que mis amigos me veían que ayudaba a mi mamá. Bueno, no sé si la ayudaba o ella me obligaba a hacerlo, no sé. Pero el chiste es que me veían trapeando, que me veían barriendo y me decían mis amigos, ¿eres mandilón? Literalmente, de la misma edad que yo, ¿eres mandilón? Lavar el baño es tarea de hombres o de mujeres. Lavar los trastes es tarea de hombres o de mujeres. Cambiar pañales es tarea de hombres o de mujeres. Mujeres, acá dijeron. Cocinar es tarea de hombres o de mujeres. Planchar es tarea de hombres o de mujeres. Como decía hace rato, con la ideología de género es que son preguntas. De hecho, como decía hace rato, una de las razones por las cuales la ideología de género tomó cierta fuerza es que culturalmente estas tareas son asignadas a las mujeres y no a los hombres. Sin embargo, no hay un respaldo bíblico para eso. Enseñamos a nuestras hijas a servir la mesa y enseñamos a nuestros hijos a servir la mesa. ¿Sí o no? Mis hijas, lavar los trastes. Mis hijas no son sirvientas de mis hijos. Que te lo planche tu hermano, plánchalo tú. Si ellos quieren hacerlo, pues está bien, no pasa nada, ¿eh? Mi opinión, con muy altas probabilidades de equivocarme, y si me equivoco, por favor, acérquense conmigo y díganme, porque sinceramente es algo en lo cual sí batallé. Es que una forma, por ejemplo, en los niños es asignarles tareas que requieran fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? Ahí en la casa donde vivimos, si alguna de ellos llegan a visitarnos, esperemos que pase mucho tiempo, si no se crean. Compramos garrafones de agua en esos lugares donde van a rellenarlos, entonces compramos 6 garrafones, entonces yo voy por ellos y los traigo y yo los pongo a la puerta de la entrada de la casa, y la tarea de mi hijo es ponerlos en su lugar. Esa es su tarea. Yo sé que mi hija más grande también puede hacerlo, pero la tarea de mi hijo es hacer eso, ¿verdad? La hija que le sigue, se llama Julieta, tiene 5 años, también quiere hacerlo. Le voy a decir no porque eres niña. No pasa nada si quiere hacerlo, ¿verdad? Pero la tarea es de Caleb. Él es el que nos pone allá, y si hace falta uno en la cocina, él va
y lo arrima. Si a veces pasa que él está jugando y bla, 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 y su mamá escucha que ya no hay agua y la niña lo atrae y lo pone, no pasa nada. Pero con las niñas, porque todas las tareas del hogar, pues queremos que nuestras hijas las hagan. Nuestros hijos también las aprendan. ¿Sí o no? Proverbios 31. Estoy seguro que es conocido por muchos de nosotros. Del 10 al 31. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestras hijas tuvieran una esposa así? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo le hacemos para poder entregar a nuestras hijas así? ¿Cómo le hacemos en la práctica? El domingo que lleguemos a nuestra casa, el lunes, el martes que lleguemos a nuestra casa, ¿cómo hacemos eso? A ver. Sí, porque la verdad es que no sé. No. Y estuvimos platicando esto, mi esposa, y llegamos a la conclusión, por ejemplo, hablando de los roles, las tareas del hogar. Pues quiero que Caleb también las haga, ¿verdad? Y Krato también, que aprenda a hacerlas, ¿verdad? Que no piense que sus hermanas son sus sirvientas, ¿verdad? Pero ¿cómo hago esto con mis hijas? Y sinceramente he encontrado difícil encontrar una respuesta a esto. Y a lo mejor el tema se va a salir, lo que voy a poner aquí se va a salir un poquito del tema, pero es algo que me ha llamado mucho la atención. Y hablo de mi experiencia personal. 4 hijos, 3 que ya están grandecitos, 5, 7 y 9. Entienden un poquito más, el otro tiene 7 meses, entonces realmente para cuestiones prácticas de este ejemplo, él no entra, ¿verdad? De los 3, ¿quiénes creen que de ellos tengan, y aquí no sé cómo expresarlo, una tendencia para orar? No lo sé, no sé si pasa en las demás casas, pero por alguna razón mis hijas tienen esta más tendencia para orar. No sé si pasa en sus casas. ¿Tienen grupos de WhatsApp en sus iglesias de hombres y mujeres? ¿No? En la de nosotros sí. Y seguido mi esposa me está diciendo, oye, ahí pusieron que estuviéramos orando por esto. Oye, ahí pusieron que estuviéramos orando por esto. Oye, ahí pusieron que estuviéramos orando. Mi esposa comunicándome que las hermanas están pidiendo que se ore y que estemos orando por ciertas situaciones. ¿Y el de los varones? ¿Quién trae las pizzas? Dice acá. Por alguna razón que también sería como un caso de estudio, por así decirlo, en las reuniones de oración de la iglesia normalmente hay más mujeres, ¿sí o no? No lo sé, o sea, realmente no me puedo así parar y dogmáticamente decir algo con respecto a esto, pero veo estos patrones y me llaman mucho la atención, porque incluso en la Biblia vemos que de cierta forma las mujeres se les menciona mucho porque están orando. De hecho, una de nuestras hijas se llama Ana. Se habla de ella en el Nuevo Testamento. ¿Sí se acuerdan qué se dice de ella? Que constantemente estaba en el templo orando. No, Ana en el Nuevo Testamento. Ana en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y no sé si ¿se acuerdan cuando Pedro salió milagrosamente de la cárcel? ¿A dónde fue? ¿A la casa de quién? Estaba en la cárcel, se apareció un ángel, le abrió las puertas y salió. ¿Y fue a la casa de quién? No, eso fue después. ¿No se acuerdan? ¿Fue a la casa de quién? Con la mamá de Juan. A lo mejor aquí ya estoy mal, espero que no esté mal, pero según yo va a la casa de una mujer y estaban reunidos orando.
O sea, que yo me acuerdo que es María. No me acuerdo qué María de las tantas que había. Pero según yo va a la casa de ella. ¿Por qué fue a la casa de ella y no fue a la casa de, no sé, de Juan o de Felipe o de Mateo? También, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Y vemos esto mucho en las mujeres que están orando. ¿Quién creen que es la persona que más está orando por ustedes? Aparte del Señor Jesucristo, claro, porque sabemos que Él está intercediendo ahorita por nosotros delante del Padre. ¿Quién más? Las esposas. En una ocasión, una hermana que también se acercaba mucho a la reunión de oración, ella constantemente pedía por los varones de la iglesia, y su oración constante en la reunión de oración era que el Señor nos diera palabra para enseñar a la iglesia. Y esta hermana, me acuerdo que mi esposa le comentó, palabras más, palabras menos, Elisa, acuérdate, nadie está orando tanto como tú por Pepe. ¿Sí o no? Bueno, en términos generales es así. Nadie está orando más por nosotros que nuestras esposas. ¿Sí o no? ¿Cómo enseñamos esto a nuestras hijas? 3 palabras les voy a decir cómo. ¿Listos? Orando. ¿Qué sigue? Con ellas. ¿Ora por ellas? Sí. Ora con ellas también. Ora con ellas. Orar por ellas, qué bueno. Ora con ellas. Conclusión. Ay, qué bueno que ya vamos a terminar. ¿Alguien de ustedes conoce la cinta gris? ¿Cómo se le conoce? ¿Cinta de qué? De ductos, o duct tape. ¿Sí se dice así? ¿Sí? ¿Sí se dice así? Duct tape. ¿No es pato o cinta? ¿No? ¿No dije pato cinta? Que se dice igual. Es que es bien difícil eso en inglés. Todo se dice igual y le pones una palabra y ya significa cosas muy distintas. Bueno, dicen los que saben que la cinta de ductos puede servir para muchísimas cosas, menos para sellar los ductos de las ventilaciones. Literalmente está probado en laboratorio y en la vida práctica. Si no sé si ubican estos ductos de aires acondicionados y de calefacción en esos lugares, ponen de esas, pero está probado, pruebas en laboratorio y pruebas en la vida real de que estos no funcionan a largo tiempo. Sirven para muchísimas otras cosas, pero no para sellar las fugas en los sistemas de calefacción o ventilación de aires acondicionados. Aquí en México no se usan mucho eso en las casas, pero en Estados Unidos sí se usan mucho para esas cosas. Y es bastante irónico, ¿sí o no? Que fueron diseñadas, mal diseñadas para eso y se usan para muchísimas otras cosas, menos para eso. Por ahí, hace muchos años, alguien en Atotonilco, un chavo venía y mostró cómo hacer una cartera, una billetera con cinta de ductos. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos usado la cinta de ductos para pegar cosas, ¿sí o no? Incluso es hasta, a veces no sé si son memes o son cosas de la vida real, que vemos ahí el espejo en el carro amarrado con cinta de ductos y cosas así. Más, según las películas, los chicos malos, los sicarios, amarran a las personas con eso, ¿sí o no? Y hasta aquí, miren, para sujetar cables, ¿sí o no? Sirven para muchísimas cosas, pero menos para lo que supuestamente fueron diseñados. Bueno, similar está sucediendo con los hombres. Podemos hacer muchas cosas: reparar un motor, cortar la leña, sembrar campos, usar taladros, sierras, conocer muy bien las medidas de las llaves y los dados, cazar. Bueno, aquí no usamos mucho esto de cazar.
la cacería, descargar camiones en el mercado de abastos, pero eso no nos hace bíblicamente. Lo que nos hace hombres bíblicamente es si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de liderar, proteger y proveer a nuestras esposas para que voluntariamente nuestra esposa afirme, reciba y fortalezca nuestro liderazgo hacia con ellas e hijos. ¿Soy honesto, hermanos? Mi intención, si algo se van a llevar de esto, esta es mi intención. No me hagan caso. Mi intención es que regresen a su casa y ustedes estudien estos temas con su esposa. A mí no me crean. ¿Cuántos de aquí realmente me conocen? Omar, ¿me conoces? ¿Cómo es mi apellido? No me conoce. ¿Alguien dijo aquí Martínez? ¿Quién? Acá. José de Jesús Martínez. José de Jesús Martínez. ¿Segundo apellido? Entonces realmente no. Entonces, realmente no me conocen. El Pepe, o acá me dice el doble P. Si al estudiar estos temas caes en cuenta que no andabas tan perdido y que más o menos andabas en el camino, gloria a Dios. Pero si al estudiar estos temas encuentras como yo que andabas medio perdido y hay una convicción de alinearte al consejo de Dios, gloria a Dios aún más. Tu familia será fortalecida, contribuirás también a que tu iglesia local esté fortalecida. Por otro lado, cuando nos adentramos al estudio de la Biblia, vemos que el estándar que Dios ha puesto es muy alto, imposible de alcanzar. Como decía una de las canciones que cantábamos hace rato, no sé si le pusieron atención, pero que luchamos porque no vemos el final. La masculinidad bíblica, solo Cristo la ha podido mostrar en su total plenitud. Esto puede ser sumamente abrumador, para mí lo ha sido. Reconocer nuestras grandes fallas en este tema, pero aquí es donde debemos recordar y recurrir al Evangelio. Cristo Jesús me redimió con su sangre, Cristo Jesús te redimió con su sangre, Cristo Jesús nos redimió con su sangre, y esa redención incluye nuestra masculinidad, y en esto podemos descansar. Iván mencionaba que su identidad fue restaurada. En Cristo Jesús nuestra masculinidad también es restaurada. Ahora, si van a ir a estudiar estos temas a su casa, pues yo aquí tengo algunos materiales que quisiera recomendarles. Quizás algunos ya los conocen. Este es un libro muy bueno, se llama Amor y Respeto. No, porque yo no los vendo. Si yo los vendiera, sí sería un comercial, pero yo no los vendo. Pero es un libro muy conocido y es un clásico en la literatura cristiana. No, los estoy sugiriendo. Que les cueste, digo. Si van a estudiar el tema, que les cueste, ¿sabes? Porque también si les cuesta, pues sí lo van a leer. No los van a guardar. Entonces es un libro muy bueno y nos ayuda a entender un poquito por qué las mujeres ven el mundo color de rosa y nosotros vemos el mundo color azul. También otro libro que les quiero recomendar, miren, está bien chiquito. Bien chiquito. Se llama La Adoración en Familia. Si queremos iniciar este hábito en nuestras casas para tener un tiempo de adoración en nuestras casas, es muy bueno y no está tan cargado. Es fácil de llevar. Sinceramente yo recomiendo que hagan esto en sus casas antes de que sea demasiado tarde. Otro libro que tengo aquí se llama Por Diseño, de Susan Hahn. No sé si lo dije bien. Este es un libro escrito por una mujer. Sí, el Señor también nos puede enseñar a través de mujeres. Muy cierto. No necesitamos solamente la enseñanza de hombres. Mujeres también nos pueden enseñar a nosotros. Vimos el caso de Priscila. Priscila y Aquila, estaba dormido el Charlie. Ya ni porque está anotando en su... ¿Qué es eso? El iPad. Mejor hubieras agarrado un Asus o algo así, ¿no? Por otro lado, hay un sitio web que recomiendo mucho. Trae muchos temas y habla mucho también sobre masculinidad y feminidad bíblica, pero los temas que se mencionan en este sitio web son muy amplios. Es un sitio que se llama Coalición por el Evangelio. Yo creo que muchos lo conocen.
Coalición por el Evangelio. Los que tienen Facebook, ahí lo pueden seguir y seguido puedes ver artículos de ellos y vas y los lees y está buenísimo. Por ejemplo, ahí en la casa de mis papás ha habido un problema de salud mental con mi mamá. Se le diagnosticó se le diagnosticó esquizofrenia. Entonces ha sido una lucha para nosotros este tema de su salud. Y ahí en Coalición por el Evangelio escuché algunos temas bastante interesantes respecto al tema. Y ha sido de mucha ayuda. También otro sitio que les recomiendo mucho. No está tan bonito como el de Coalición por el Evangelio, está muy simple, parece que lo hice yo. Se llama losnavegantes.net. Ahí también incluso hay cuestionarios para llenar y leer, descargar y hacerte preguntas y evaluaciones. Y sería bueno que tu esposa también te evalúe a ver si realmente te ves como dicen ahí. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, terminamos un minuto después, ni modos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Reconozco nuevamente mis enormes fallas en estos temas, en mi actitud hacia mi esposa y hacia mis hijos. Reconozco, Padre, que aunque la información está en mi mente, muchas veces en la práctica me comporto como si no lo conociera. Aunque la información, los datos están en mi mente, me comporto como si realmente no lo conociera, Señor. Y, deseamos que nos ayudes, rogamos que nos animes, que nos alientes, rogamos, Padre, que podamos realmente mostrar la masculinidad como tú nos la has pedido. Amén. Estaba muy obvio, pero algo muy recomendable también es el libro de Proverbios. Léanlo y estudienlo con sus hijos. Prácticamente Proverbios es la enseñanza de un papá a su hijo. Mi mamá se llama Daría. Gracias. Se llama Daría. Gracias. Bueno. Pantaleón, así es. Ese es mi segundo apellido.